Buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Vargas y hoy vengo a presentarles, primeramente soy estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, curso la carrera de Comunicación Social y esto es un trabajo para la materia Periodismo 4, es un video exposición. Este video exposición se tratará sobre el periodismo literario, un estilo de periodismo que de una manera u otra es moderno, vamos a explicarlo. ¿Por qué? ¿Por qué es moderno? Debido a que para saber de su origen tenemos que remontarnos al siglo pasado, en los años 60, donde la humanidad avanzó, progresó y tuvo antecedentes o acontecimientos que marcaron una época y que con eso le dio la entrada a los medios, a las noticias, a los diarios, a todo, para hablar sobre ello. ¿Cuál era el problema? No era suficiente con las 5WH, que es el método de información número uno, o la manera de informar número uno que tiene todo periodismo. Las 5WH, que todo el mundo ya sabe cuáles son el qué, el quién, el por qué, el dónde, el cuándo. Se me olvida uno, no me acuerdo de ella, pero el punto es que esas son las principales. Pero al humano ver que no es que no era necesario, sino que no era suficiente eso para abastecer completamente a la comunidad, deciden crear algo que junte tanto el método de investigación del periodismo y la escritura de la literatura, y con eso aparece el periodismo literario. Un estilo de periodismo donde su base es ya el método de investigación, la investigación profunda y la manera de comunicar explícita. Son explícitos, no se les va ningún detalle, todo detalle queda enmarcado, y eso es lo que más le agradó al lector del periodismo literario. Se sentía dentro del cuento, se sentía dentro de la noticia. El primer cuento, la primera crónica que tenemos del periodismo literario es A Sangre Fría. ¿Quién escribe A Sangre Fría? Truman Capote. Se narra la historia de una familia que fue brutalmente asesinada sin explicación, y la manera de Capote de explicar ese asesinato sin saltarse ningún detalle, siempre teniéndolo en cuenta, siempre explicando la manera de cómo lo mata, la manera de cómo trata de escabullirse, todo es el periodismo literario en sí, te hace sentir dentro del cuento. Luego uno de sus impulsores fue Tom Wolfe, que apostó por transformar los escuetos superficiales y breve del periodismo común a textos periodísticos en crónicas llenas de detalles, como ya habíamos hablado, evolucionando esto para adaptarlo a los nuevos medios. La base del periodismo literario es la obtención, el tratamiento, la interpretación y la difusión de la información a través de cualquier medio en específico. Este periodismo literario, estamos avanzando muy rápido, pero este periodismo literario cumple con algunos paradigmas, algunas características. Una de ellas puede ser que tiene algo muy clave, que es que quiere romper o quebrar con lo simple y lo básico que habíamos visto anteriormente del periodismo, la escritura clásica y el periodismo tradicional. Apuestamos por la interpretación de historias reales. Eso es algo que en su momento fue un boom, en donde la mayoría de veces quien narra la historia es el protagonista. Ya no se tiene un narrador que es un tercero, es un X en la historia. Ya tenemos al protagonista. ¿Y quién mejor que narrar las historias que el protagonista en sí? Y con eso el periodismo tiene que jugar más con la jerga y el modudismo, porque quien lo narra es el protagonista, no un narrador que puede explicar cada cuento o cada crónica a su manera. No, el protagonista habla con lo que se vivió, con los hechos. Otra puede ser que la descripción minuciosa de cada acción, de lo que representa el periodismo literario, es esto: la descripción de cada detalle, de cada acción, de cada ambiente. Los pequeños detalles son la marca y la diferencia de cómo, un ejemplo de eso, la vestimenta.
Cómo recalca que un pantalón de una prenda está rota, cómo recalca que está lloviendo hasta que se siente que se va a caer el cielo. Otra característica es que juega con la realidad y la ficción. Con la realidad y con la ficción. La junta. En los casos de las novelas que parten de hechos reales, como A Sangre Fría de Truman Capote, que aparte de eso siempre juega con la ficción del espacio, del ambiente en el que vivimos, del que vive, y de eso se trata la crónica, porque eso es otra cosa. El periodismo literario vino con la crónica que es una manera que alguna gente lo confunde con un periodismo de opinión, porque también se trata de la manera de cómo nosotros interpretamos cada cuento, cómo lo interpreta el narrador o el protagonista, pero son cosas muy distintas. El periodismo literario también tenemos algunos, cómo se puede ver hoy en día o cómo impactó. Los medios digitales o redes sociales nos han dado la inmediatez y la participación activa del usuario. Eso en qué nos ha funcionado o en qué ha funcionado el periodismo literario. Aquí vamos a hablar de la creación de noticias. ¿Cómo ha ayudado? De que ahora se puede tener la información primero, antes de ir a la calle y presenciarlo, que es algo que se debe hacer para explicar de mejor manera los detalles. Ya con la inmediatez que tenemos, se hace más fácil obtener ser el primero en sacar una noticia. El periodismo literario está más activo que nunca gracias a los blogs, gracias a la entrevista, gracias a los reportajes. La tecnología ha vuelto el tema de la investigación más leal, y de una manera el periodismo lo vuelve más crítico. Eso es un juego que se mantiene entre el periodista y los lectores. Entre la creación literaria y la periodística consiste aquella que puede pasar la realidad a la fantasía. Ahí puedo darles un ejemplo, que es que en algunas de las crónicas que al menos pude leer, hay un ejemplo que me gusta, que es que me sentía tan libre que tuve la habilidad de volar. Es más como lo que siempre te dicen, que hay que exagerar para dar una idea. Así es más o menos como juega el periodismo literario. Me sentía tan libre que fui capaz de volar. Ahí queremos expresar lo libre que nos sentíamos y cómo pudimos vivir ese momento. Y claro, como el protagonista es el que narra la historia, es más entendible, se entiende más la idea. El periodismo, bueno, ahora vamos a pasar a un lado, que es el periodismo de opinión. Es el mejor género para expresar el punto de vista en un tema en sí. Es el pilar para la participación del pueblo en acciones democráticas o en opiniones públicas, que es su mismo nombre. Pero el periodismo de opinión no lo puede hacer cualquiera. El periodismo de opinión tienes que tener conocimiento del tema, o al menos tienes que adentrarte al mundo donde tú quieres opinar. Por eso tiene que cumplir con algunas cosas, vamos a hacer con algunas reglas, que tienen que ser la claridad, la densidad, la exactitud, la precisión, la originalidad, y lo más importante es la veracidad. Cuán fidedigna puede ser la noticia o la información que tú aportas. Porque si tú no te crees ni lo que tú estás diciendo, no tiene sentido. Aparte de eso, hay muchos tipos de periodismo de opinión. Está la columna, y está la mancheta, y está la caricatura. Independientemente de cómo sea, si sea de crítica o sea de opinión, es un punto de vista que tiene una raíz en sí. Así que muchas gracias. Este fue mi video de exposición para la materia de periodismo 4. Espero que les haya gustado y suscríbanse.